Una vida llegaba a su fin, pero la pregunta apenas comenzaba. La habitación estaba en silencio, impregnada de una quietud que parecía más fuerte que cualquier otro ruido. Un joven yacía inmóvil, su cuerpo suspendido en el aire, su futuro ya esfumado. El tiempo seguía su curso, impasible e indiferente. El mundo exterior seguía respirando, pero dentro de aquella habitación, todo se había ralentizado hasta convertirse en un instante que se negaba a desaparecer. Había sido un niño con un futuro brillante por delante. Un estudiante que destacaba entre sus compañeros. Un líder. Un nombre del que la gente hablaba con orgullo. El tipo de joven al que los adultos señalaban cuando hablaban de esperanza. Pero la esperanza es frágil. Se rompe silenciosamente. Mucho antes de ese momento final, antes de la quietud y el silencio, hubo una noche. Una noche sencilla, como cualquier otra. Un hombre regresó a casa con su esposa, sin más que la comodidad de la rutina. Un hogar que le brindaba seguridad. Una vida que le parecía segura. Entonces algo cambió. La oscuridad llegó sin previo aviso. Llegó por etapas, en decisiones, en segundos que jamás podrían recuperarse. Un plan que parecía insignificante se convirtió en algo pesado. Un deseo que parecía sencillo se transformó en algo peligroso. Un coche. Eso era todo lo que se suponía que iba a ser. Pero la vida no siempre se ajusta a los planes. En el silencio de un garaje, el miedo tomó forma. Un instante se estiró. Un latido se aceleró. Y entonces todo se rompió. Dos destellos. Un cuerpo cayendo. Una mujer atrapada en un mundo que había cambiado repentinamente. Se quedó inmóvil, aferrándose a la vida como si ya la hubiera abandonado. El aire a su alrededor se llenó de algo que jamás podría olvidar. Un recuerdo que no se desvanece, por mucho tiempo que pase. Y en algún punto de ese mismo instante, un niño se adentró en un camino que nunca terminaría. Pasaron los días. Entonces comenzaron a surgir las respuestas. Se pronunciaron nombres. Las piezas encajaron. La verdad no se ocultó por mucho tiempo. Se movió lentamente, pero con certeza. Y pronto, se presentó clara y contundente ante todos. Fue encontrado. Fue visto. Fue juzgado. Tengo 17 años. Un número que parece pequeño. Un número que parece inacabado. Sin embargo, el peso de lo sucedido no era insignificante. Lo oprimía todo, a la familia que perdió a un ser querido, a la vida arrebatada sin previo aviso, al futuro truncado sin piedad. El tiempo siguió su curso, como siempre. Pasaron los años, pero la cuestión persistía. La gente discutía. Algunos creían que se había hecho justicia. Otros sentían que faltaba algo. Algo más profundo. Algo que no podía medirse con leyes ni decisiones. Porque el niño ya no era solo un niño. Se convirtió en un símbolo. Un debate. Una línea trazada entre lo que es correcto y lo que es definitivo. ¿Podría una vida que comenzó llena de promesas terminar de esa manera? ¿Puede un error cometido en la juventud acarrear un castigo que dure para siempre? El mundo observaba. Se alzaron las voces. Algunas fuertes, otras suaves, todas cargadas de una emoción que se negaba a calmarse. Pero el camino no cambió. Llegó el día. No fue repentino, pero aún así fue demasiado rápido. Una sala preparada. Un proceso puesto en marcha. Un sistema que había decidido mucho antes de este momento lo que debía suceder a continuación. El joven, ya no tan joven pero aún ligado a aquella noche, yacía inmóvil una vez más. Esta vez no en el caos, sino en el orden. No en un miedo visible, sino en un silencio que decía más que 1000 palabras. No había vuelta atrás. Afuera, la gente esperaba. Algunos con ira. Otros con tristeza. Otros con preguntas que ya sabían que nunca tendrían respuesta. En el interior, todo llegó a su fin. Y sin embargo, no terminó. Porque historias como esta no terminan. Permanecen. Se quedan en la mente de quienes las escuchan. Regresan en momentos de silencio, planteando la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué es la justicia? ¿Está equilibrado? ¿Es una consecuencia? ¿O es algo que cambia dependiendo de quién lo mire?
Una vida se perdió en un momento de oscuridad. Otra vida terminó años después, bajo luces brillantes y en manos cuidadosas. Dos finales entrelazados. Y entre ellos, un espacio lleno de dudas. Esa duda persiste. Permanece allí en silencio, esperando, igual que aquella habitación lo hacía antes. Y si la historia se siente completa, si parece que ya se ha dicho todo, entonces hay una cosa más a la que aferrarse antes de dejarla ir. Un único pensamiento que se niega a desvanecerse. Si el tiempo pudiera retroceder a aquella noche. Si se pudiera deshacer una pequeña decisión. ¿Sería todo diferente? ¿O acaso este final estaba previsto desde el principio? Antes de que todo se desmoronara, Napoleón Beasley no parecía alguien cuyo nombre algún día estaría vinculado a un crimen que conmocionó a tantos. Su vida transcurría con una línea recta y esperanzadora. Días escolares llenos de estructura. Aulas donde destacaba, no por causar problemas, sino por su potencial. Se desenvolvía con una seguridad que hacía creer a los demás que llegaría a un lugar importante. Un joven líder entre sus compañeros. Un estudiante al que los demás escuchaban. Una presencia que transmitía firmeza. Por fuera, todo parecía estar bien. Pero los cambios silenciosos ya habían comenzado. No llegaron de golpe. Llegaron poco a poco, en pequeños momentos que al principio no parecían peligrosos. Decisiones que parecían fáciles. Riesgos que parecían inofensivos. Cada paso lo suficientemente ligero como para ignorarlo, pero lo suficientemente pesado como para cambiar de rumbo. El deseo de tener más comenzó a crecer. Más de lo que tenía. Más de lo que se esperaba. Más de lo que la paciencia podía ofrecer. No se trataba solo de dinero. Se trataba de control. De poder. De alcanzar algo más rápido de lo que la vida estaba dispuesta a dar. Y cuando ese sentimiento se apodera de uno, no permanece latente. Empuja. Susurra. Convierte simples pensamientos en planes. Luego llegó una noche que no se diferenciaba de ninguna otra. 19 de abril de 1994. El aire no traía ninguna señal de advertencia. Las calles no mostraban indicios de que algo irreversible estuviera a punto de comenzar. Era simplemente otra noche, que transcurría como todas las anteriores. Pero esa noche, en el interior, la decisión ya estaba tomada. Un plan, sencillo en apariencia. Rápido. Directo. Algo que parecía fácil de llevar a cabo. No lo hizo solo. Otros dos estaban a su lado, cada uno siguiendo el mismo camino, cada uno atado a la misma lección. Juntos, formaban algo más fuerte que la vacilación, algo más elocuente que la duda. El objetivo estaba claro. Un coche. Nada más. Solo un instante. Solo una acción. Solo algo para tomar y dejar atrás. Pero algunas acciones no se quedan en la insignificancia. Crecen. Cambian de forma. Se transforman en algo que nadie espera del todo, incluso cuando deberían. Porque una vez que se cruza una línea, no espera permiso para desaparecer. Y esa noche, sin ruido, sin previo aviso, sin una segunda oportunidad, se cruzó esa línea. Al principio, la noche no parecía peligrosa. Transcurría silenciosamente, como cualquier otra tarde, sin que nada inusual se notara en el ambiente. Las calles estaban sumidas en un silencio tranquilo. Las luces brillaban tenuemente desde las casas donde la gente se sentía segura. Y entonces, sin previo aviso, llegó un momento que jamás se podría deshacer. Encontraron su objetivo. Ion Lutik, un hombre que había vivido lo suficiente como para confiar en el ritmo de los días cotidianos, regresó a casa con su esposa. 63 años de vida a sus espaldas. Una rutina que le resultaba familiar. Un lugar que le transmitía seguridad. Debería haber sido sencillo. Llegó un coche. Una puerta se abre. Un tranquilo paseo hasta la comodidad del hogar. Pero el espacio que les esperaba guardaba otra cosa. Al entrar en el garaje, el silencio se rompió. Las sombras se movían. La presencia sustituyó a la paz. Y en ese frágil segundo entre la normalidad y la pesadilla, todo cambió. Lo que siguió no duró mucho. Nunca sucede. El tiempo, que antes transcurría con suavidad, de repente se precipitó sin piedad.
Las decisiones se tomaban más rápido que el pensamiento. El miedo tomaba forma antes de poder ser comprendido. Entonces sucedió. Dos destellos intensos. Un sonido que rompió el silencio. Y así, sin más, una vida llegó a su fin. Yon Luttik cayó al instante, su cuerpo sucumbió a algo definitivo, algo que no dejaba lugar a vuelta. El suelo bajo sus pies se convirtió en el último lugar donde jamás volvería a pisar. A su lado, permanecía su esposa. Congelado. No porque no sintiera miedo, sino porque el miedo se había vuelto demasiado grande como para poder atravesarlo. La rodeaba, la presionaba por todos lados, exigiéndole algo imposible. En ese momento, ella tomó una decisión. Uno tranquilo. Ella se quedó quieta. Dejó que su cuerpo se sumiera en el silencio, conteniendo la respiración, aferrándose a la vida, fingiendo que ya se le había escapado. Y de alguna manera funcionó. El peligro se marchó. Los pasos se desvanecieron. La presencia que había llenado el garaje se desvaneció en la noche, dejando tras de sí algo pesado, algo que jamás abandonaría el espacio que había tocado. Volvió el silencio. Pero no era el mismo silencio. Ahora tenía peso. Memoria. Una verdad que no podía borrarse. Lo que pretendía ser un simple acto había cambiado por completo. Ya no se trataba de coger algo y marcharse. Se había convertido en algo mucho más oscuro. Algo permanente. Se había cruzado una línea, y no se podía volver a cruzar. Y a partir de ese momento, nada volvería a ser sencillo. Porque lo que quedó en ese garaje no fue solo el final de una vida. Fue el comienzo de una historia que no dejaría de avanzar. Una historia que buscaría respuestas. Una historia que exigiría justicia. Y una historia que dejaría tras de sí una pregunta que se niega a quedar en suspenso. ¿Cómo un solo momento se convierte en algo que lo cambia todo? El silencio que quedó en aquel garaje no duró mucho. Comenzó a moverse, a extenderse, a exigir respuestas. La investigación avanzó rápidamente, paso a paso, como si la verdad misma intentara salir a la luz. Primero aparecieron pequeños fragmentos. Un susurro. Un detalle. Algo se transmitió de persona a persona hasta llegar a manos de quienes no pudieron ignorarlo. Una denuncia anónima abrió la puerta. Luego vino un nombre. Luego otro. Cada pieza encajaba con una silenciosa certeza, construyendo un camino que apuntaba en una sola dirección. No pasó mucho tiempo antes de que todo volviera a girar en torno a una sola persona. Napoleón Beasley. La búsqueda terminó donde comenzaron las respuestas. Lo encontraron. Se lo llevaron. Y la quietud que antes lo rodeaba fue reemplazada por algo más pesado, algo de lo que no se podía escapar. Lo que sucedió después no coincidió con lo que muchos esperaban. No era un hombre marcado por años de delincuencia. No era alguien a quien el mundo ya hubiera catalogado como perdido. Se trataba de un adolescente. Tengo 17 años. Una edad que aún conserva la forma de la infancia. Una edad en la que se supone que la vida debe extenderse hacia adelante, no contraerse. Pero la magnitud de lo sucedido no cambió. La verdad se mantuvo firme. Las pruebas se reunían, firmes e inquebrantables. Los testigos se presentaban, y sus voces contribuían a completar el panorama. Quienes habían estado a su lado aquella noche hablaron, y sus palabras llenaron los vacíos que el silencio había dejado. El cronograma quedó claro. No hubo confusión. No faltaba ninguna pieza lo suficientemente importante como para cambiar la historia. Y así el sistema siguió adelante. Llegó la sentencia. Fue declarado culpable de asesinato con agravantes. Una decisión tomada no por emoción, sino por ley. Una conclusión basada en hechos que no podían ignorarse. La sentencia seguía a continuación. Muerte. Una palabra que conlleva irrevocabilidad. Una palabra que no deja lugar a dudas. Pero esa palabra no zanjó la historia. Abrió algo más grande. Porque su edad se negaba a pasar desapercibida. La voz se alzaba una y otra vez, atrayendo la atención mucho más allá del lugar donde se había cometido el crimen. Las voces comenzaron a unirse, no en un solo lugar, sino en muchos. Personas distintas, con creencias diferentes, todas atraídas por la misma pregunta. ¿Podría una vida que no había alcanzado su pleno desarrollo terminar de esa manera?
El mundo no estuvo de acuerdo. Algunos creían que la respuesta era obvia, que la gravedad del crimen no exigía menos, que la justicia debía mantenerse firme, sin importar la época en que se cometió el delito. Otros vieron algo diferente. Vieron una línea que no debía cruzarse. Un límite que debía mantenerse, incluso ante algo tan definitivo. La cuestión trascendió fronteras, se extendió por comunidades y se convirtió en tema de conversaciones que no se desvanecieron fácilmente. Y aún así, el sistema continuó. El caso escaló posiciones hasta llegar a instancias donde solo se toman las decisiones más trascendentales. Llegó a los tribunales superiores, donde las leyes no solo se aplican, sino que también se examinan. Incluso allí ocurrió algo inusual. Algunos de los que debían tomar la decisión se apartaron, y su papel en el proceso se vio alterado por conexiones que no podían ignorarse. Vínculos con la familia de la víctima, demasiado estrechos como para que el juicio quedara impune. Fue un momento que reveló hasta qué punto se había difundido esta historia. Sin embargo, el movimiento no se detuvo. El proceso siguió su curso. Se sucedieron varias apelaciones. Cada uno portando esperanza, cada uno regresando con la misma respuesta. Denegado. De nuevo. Y otra vez. Hasta que el camino se estrechó hasta un solo punto. Un lugar donde ya no cabían más argumentos. Ya no se podían esperar más cambios. Solo quedaba una decisión. Y ya estaba esperando. El último día transcurrió sin ruido. No había ninguna señal de advertencia. Ningún cambio en el cielo. Solo una fecha que había sido escrita mucho tiempo atrás, que ahora finalmente llegaba a su fin. 28 de mayo de 2002. Dentro de una cámara de ejecución en Texas, todo parecía más pequeño que el tiempo mismo. Las paredes eran lisas. El aire estaba controlado. El silencio no era casual, estaba integrado en el momento. Napoleón Beasley yacía inmóvil, contenido, presente, pero ya lejos de todo lo que una vez fue. Tenía 25 años. Pero la vida que se medía en esa habitación no comenzó a los 25 años. Se remontaba aún más atrás. Hasta los 17. A una decisión tomada en la juventud. A una noche que nunca dejó de repetirse en la mente de los demás. Fuera de esa habitación, el mundo no estaba en silencio. Las voces se unieron. La gente se congregó en el desacuerdo, en la protesta, en un dolor que los llevaba en direcciones opuestas. Algunos creían que el final era necesario. Otros creían que era un error. Todos observaban el mismo momento histórico, pero no lo veían de la misma manera. En el interior, solo reinaba el silencio. Sus últimas apelaciones habían terminado antes de este momento. Todas las puertas se habían cerrado una a una hasta que no quedó ninguna. El sistema había llegado a su fin y no había posibilidad de cambiarlo. La sentencia se mantuvo. Inyección letal. Un proceso diseñado para ser silencioso. Controlado. Final. El tiempo transcurría lentamente ahora, como si incluso él dudara en continuar. Y entonces llegó la pregunta que suele aparecer al borde de los finales. Últimas palabras. Una oportunidad para cerrar un ciclo. Para encontrarle sentido a algo. Para dejar algo atrás. Miró hacia la presencia de la familia de la víctima, hacia el peso de todo lo que había conducido hasta allí, y optó por el silencio. Sin discurso. Sin explicación. Sin un último intento de definir cómo sería recordado. Solo quietud. Y entonces, el momento pasó. Napoleón Beasley había muerto. No fue algo repentino en mi memoria, sino algo completamente real. Lo que quedó no fue una solución. Fue una división. Porque su muerte no puso fin a la historia. Lo amplió. En distintos países, con distintas voces y creencias, no se lograba ponerse de acuerdo sobre cómo debería ser la justicia cuando la edad y las consecuencias chocan. Las preguntas volvieron a surgir, con más fuerza que antes. ¿Qué significa la justicia cuando el tiempo no cambia nada? ¿Qué significa castigo cuando la persona ya no tiene la misma edad que cuando se cometió el delito? ¿Y quién decide dónde hay que trazar la línea? Años después, la ley misma cambió. Estados Unidos tomó medidas para poner fin a la ejecución de menores, estableciendo un límite que cambiaría para siempre los casos futuros. Pero para él, ese límite llegó demasiado tarde como para importarle.
Y ahí es donde reside el peso de esta historia, no solo en el acto en sí, sino en lo que sucedió después. Porque lo más inquietante no es solo lo que ocurrió en el garaje. Se trata de cuánto tiempo siguieron propagándose las consecuencias. Incluso después del último aliento. Incluso después del silencio. Incluso después de que se suponía que todo había terminado. Y la pregunta persiste, negándose a desvanecerse en el tiempo. Si las reglas hubieran cambiado antes, ¿habría cambiado también el final? ¿O acaso la historia siempre iba a terminar así, sin importar lo que nadie creyera?